Lo que estás a punto de ver en este video no es un cuento de hadas ni una ciencia ficción, sino son las revelaciones que Dios ha demandado en estos últimos tiempos. Juntos vamos a ver este próximo video. Y esta sería la sexta visión. Qué interesante. La sexta visión es la visión de la guerra nuclear. 6. ¿Por qué 6? Dios creó al hombre en el día sexto. Lo más probable es que esta sea una pista de que la guerra nuclear será parte de lo que destapará el imperio del anticristo. La humanidad estará desesperada por paz y cuando aparece el anticristo con su falsa paz intentando mediar paz entre las naciones después de una guerra nuclear, tiene mucho sentido. Número 6, ¿será que esta guerra se desata cuando inicia el imperio del anticristo? 666. ¿Será que inicia a los 6000 años de la historia de la humanidad, un poquito antes de iniciar el milenio? Bueno, todo esto tiene sentido, pero esta es la sexta visión de Zacarías, la guerra nuclear. Dice, de nuevo, alcé mis ojos y miré. La palabra alcé involucra un levantamiento. Quiere decir que Dios le mostró en lo alto, vio algo volando. Cuando tú ves un hongo nuclear, algunos de ustedes que no van a obedecer a Jesús, les va a tocar ver, escúchenme, a algunos de ustedes que no obedecen a Jesús ni está en sus planes obedecerlo, les va a tocar ver en forma vívida, presencial, hongos nucleares, no en película, de forma vívida. Muchas personas que no obedecen el Evangelio de Jesús, que pasan por este canal para escarnecer y burlarse de la palabra, pues como se quisieron burlar de Dios, Dios ahora se va a burlar de ellos. Y de mí se acuerdan, en persona y a todo color verás hongos nucleares y será uno de los días más terroríficos de tu existencia. Por cuanto no quisiste el Evangelio, no te humillaste ante Dios, te quisiste burlar de Dios, Dios se burlará de ti y estarás presenciando hongos nucleares en vivo y a todo color. Es una sensación extrema. Dios me la mostró en sueños. Yo vi la destrucción de la ciudad de San Diego por un arma nuclear masiva. Y el hongo que yo vi no es un hongo normal que aparece en las películas de guerras nucleares. El hongo que yo vi fue un hongo que llegó a la estratosfera. Un hongo masivo. La capacidad nuclear que en mi sueño Rusia usó contra Estados Unidos destruyendo a San Diego fue una capacidad nuclear que no existía previamente, superó la explosión de la bomba SAR en mi sueño. Los arsenales nucleares reales, escondidos en bases militares, son muchísimo mayores de lo que ha salido a la luz pública. Un hongo nuclear. Entonces, Zacarías miró hacia arriba. ¿Y qué fue lo que vio? Quiero que vean lo siguiente. Alcé mis ojos y miré, y aquí un rollo que volaba. Obvio, en el tiempo de Zacarías no había tecnología militar de la que hay hoy en día. Y dijo que vio un rollo. ¿Zacarías vio un rollo o vio un misil? Vio los dos. Vio un rollo y vio un misil. En un momento te voy a explicar por qué vio un rollo, pero también vio un misil. Vio un rollo que volaba, un rollo volador. Y en el verso 2, y me dijo, el ángel que estaba con Zacarías le dijo, ¿qué ves? A veces Dios nos hace preguntas de visiones o revelaciones porque sabe que no entendemos y nos hace meditar en lo que recibimos. Y cuando tú recibes un sueño, una visión, una revelación de parte de Dios y no lo entiendes, lo que tienes que hacer es meditar y pedirle a Dios en oración que te muestre de qué se trata. Y poco a poco Dios te dosificará la interpretación de las cosas. Pero esto, por así decirlo, la interpretación de un sueño raro, por así decirlo, se obtiene o se compra con ayuno y oración. Entonces, veo un rollo volador, y aquí dice, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Las medidas del rollo volador que vio Zacarías obviamente nos indican que era algo más que un rollo, porque no existían rollos de ese tamaño. Un codo son aproximadamente 45 centímetros. Por lo tanto, el rollo volador que vio Zacarías medía de 9 a 10 metros de largo y medía alrededor de 4.5 metros de ancho.
¿Te das cuenta que esas son las dimensiones de un misil balístico intercontinental? ¿Te das cuenta que esas son las dimensiones de una cabeza nuclear? Te vas a sorprender mucho porque enseguida, después de leer los siguientes versículos, vamos a analizar las medidas del misil balístico intercontinental más destructivo que se ha creado en toda la historia, el Sarmat 2 o el Satán 2 creado por Rusia, el cual tiene las mediciones precisas descritas por Zacarías en el capítulo 5. ¿Es coincidencia que el Sarmat 2 tenga las medidas del rollo de 20 codos de largo por 10 codos de ancho? No, no es coincidencia. Dios en su palabra nos está mostrando lo que va a hacer a las naciones y cómo las va a castigar. ¿Quién fue el que permitió que se desarrollara la tecnología para las armas nucleares? ¿Quién fue el que dio la sabiduría al hombre para el proyecto Manhattan? ¿Quién le dio la inteligencia a Robert Oppenheimer? ¿Quién le dio la inteligencia a todos los científicos que participaron en el proyecto Manhattan? A Oppenheimer, a Enrico Fermi, a Niels Bohr, a Richard Feynman. ¿Quién les dio la inteligencia para lograr este conocimiento destructivo? Fue Dios. Dios fue quien lo permitió. ¿Y por qué Dios permitió que el ser humano llegase a tal conocimiento destructivo? Porque pensó emplear este arsenal para castigar a la humanidad en el tiempo del fin. Vamos a Zacarías capítulo 5, verso 3. No fueron ángeles caídos. Fue Dios quien le dio la sabiduría al hombre para llegar a este conocimiento. Verso 3. Entonces me dijo, este rollo, el que veía volando Zacarías, es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Sale sobre la faz de toda la tierra. Cuando inicie la guerra nuclear, será sin retroceso. Vamos a ver en un momento cómo es el monitoreo constante satelital y de radares a nivel mundial que detectan las llamas de los misiles balísticos, los pocos minutos con los que cuenta un presidente o los militares a cargo para desatar la guerra nuclear, pero va a salir sobre la faz de toda la Tierra. Por ejemplo, el Sarmat 2 o el Satán 2, el misil balístico intercontinental, con una capacidad destructiva masiva que puede borrar a toda Francia de un solo golpe, puede destruir todo Texas de un solo golpe. Ese misil balístico vuela por el polo sur, porque la mayoría de radares y de sistemas de defensa están en el polo norte. Por lo tanto, este misil va a volar por el polo sur. Toda la faz de la Tierra podrá notar las estelas de los misiles balísticos intercontinentales o algún efecto, porque claramente cuando inicie la guerra nuclear va a haber defensa antiaérea. Van a disparar armas nucleares hacia la estratosfera para destruir las armas nucleares que van volando. Porque, por ejemplo, un misil ruso como el Avangard, que alcanza un planeo hipersónico de Mach 27, el Avangard ruso es un misil inalcanzable. No existe defensa alguna contra el Avangard. Y la única manera de detener un misil Avangard es estallando un arma nuclear en el cielo, en el espacio que la detenga. Entonces, unos minutos antes de que las ciudades empiecen a desaparecer por la guerra nuclear, habrá señales en los cielos, porque las defensas antiaéreas empezarán a tronar armas nucleares en el espacio y en la estratosfera para detener los misiles nucleares que no pueden ser derribados o detenidos con sistemas antiaéreos convencionales. Habrá señales en los cielos previos a la guerra nuclear. Entonces Dios dijo, esta es la maldición que sale sobre toda la faz de la tierra. En las naciones de la tierra verán señales previas de que se apretaron los botones nucleares y que no hay marcha atrás. La maldición quiere decir que es un castigo, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Vemos dos clases de pecados en este rollo volador, que bien pudiera ser una parábola de un misil balístico intercontinental nuclear.
Dos tipos de pecados. Uno que es pecado contra el hombre, el robo, y otro que es pecado contra Dios, jurar falsamente, usar el nombre de Dios, que son los pecados que pueden ser blasfemia, tomar el nombre de Dios en vano. Entonces vemos que Dios ha determinado, y nos lo dice en misterio en Zacarías 5, castigar a las naciones y destruirlas. La maldición volará. ¿Cómo le llama Dios a los misiles balísticos intercontinentales? Le llama rollo que vuela, que son la maldición a toda la tierra. Esto va a suceder. Los que roban serán destruidos, como está escrito de un lado del rollo, y los que juran falsamente o los mentirosos serán destruidos, como está escrito en el otro lado del rollo. Entonces, ¿por qué Dios va a permitir que se activen los maletines nucleares y que se presionen los botones nucleares? Por el pecado de la humanidad. Porque durante 2000 años se predicó el evangelio y desecharon a Jesús, no quisieron arrepentirse. Sacaron a Dios de la ciencia, de las escuelas, del arte, de la televisión. Cuando a mí, por ejemplo, me han invitado a programas de radio y televisión a predicar el evangelio, me cuidan mucho que no diga cosas que a ellos les parecen muy extremas. Me cuidan mucho de que no hable mucho del arrepentimiento. Ellos se sienten ofendidos porque el verdadero evangelio bien predicado le molesta a la radio, a la televisión, a los presidentes, a las empresas. El evangelio le irrita a este mundo pecador, torcido. Pero Dios, su paciencia se acabará y vendrá la destrucción de las naciones. Sigamos leyendo Zacarías 5:4 antes de darte algunos otros datos militares reales actuales para que veas lo que le espera a la humanidad. Yo la he hecho salir. Mira lo que dice el verso 4. Yo la he hecho salir. Satanás ciertamente de tiempo en tiempo irrita a Vladimir Putin, irrita a Trump, irrita a Xi Jinping, irrita a los presidentes de las naciones, irrita a Irán, irrita a Israel, irrita a Francia, a Emmanuel Macron, para que ya presionen los botones y se desate la guerra nuclear. Pero es Dios quien fija el momento preciso en el cual se van a apretar los botones. No es el hombre. Es Dios quien la hace salir. Yo la he hecho salir. Va a llegar un punto en el cual la paciencia de Dios diga hasta aquí. Al menos yo vi en un sueño que yo era arrebatado en el momento en que iniciaba la guerra nuclear. Ya se los he platicado en varios sueños y visiones. Yo vi Rusia, yo vi Moscú, aparecí en Moscú, se me hizo muy bonito Moscú, era como primavera, no había nieve. Y yo vi cómo Rusia lanzó un arma nuclear cerca de Alaska para que la radiación viajara hacia Estados Unidos, pero después Rusia apretó el botón nuclear para atacar directamente y destruir ciudades americanas. Y Estados Unidos contraatacó a Rusia en mi sueño. Y yo vi el terror, vi el pánico, vi las caras desfiguradas, vi hombres y mujeres en sus trabajos, vi una mujer que estaba en su oficina trabajando, acababa de dejar a sus niños en una como guardería, y vi que cuando los moscovitas, los de Moscú, se dieron cuenta que su gobierno atacó nuclearmente a Estados Unidos y no le avisó a su población, se les desfiguró, se les desencajó el rostro, y a toda velocidad, aplastándose entre ellos, se metían a las cañerías, a los drenajes, unos subían a motos a toda velocidad, las autopistas, las calles, las avenidas colapsaron y todos sabían que en menos de 10 minutos estarían muertos. En ese momento yo fui arrebatado y yo aparecí en el espacio afuera de la tierra en un silencio absoluto y empecé a ver flashazos que me destellaban y no me dejaban ver de una luz no normal, era una luz como blanca, y después del flachazo un hongo, pero todo sin sonido, y luego otro flachazo y otro hongo, otro flachazo y otro hongo. Yo vi la tierra desde afuera, eran como palomitas de maíz, y Dios en varias ocasiones me ha mostrado en sueños y visiones la guerra nuclear, y es voluntad de mi Padre Celestial que les advierta. Se pueden perder el cielo por jugar PlayStation, por jugar Xbox, por ver pornografía, por tomar cerveza, por decir groserías, por vestir chorcitos apretaditos, por ponerse escotes, por mostrar su desnudez, por mostrar sus glúteos, sus senos, su cuerpo semidesnudo, por fornicar, por decir groserías, por mentir, por robar, por ser idólatras. Se pueden perder el cielo por eso y acabar en el infierno. Y mi Dios me dio este canal para advertirle a las naciones lo que viene. Los gamers no entran al reino de los cielos, tienen que arrepentirse. Eso es amor al mundo y crucificar la carne.
Es tan importante que entiendan que la iglesia seremos arrebatada y lo más probable es que el arrebatamiento vaya a la par con la guerra nuclear. Probablemente el arrebatamiento irá a la par con la guerra nuclear, porque eso es lo que yo vi en mi sueño. Cuando iniciaba, ¡pum!, nos sacaban de la tierra. Y vamos a leer más adelante Primera Tesalonicenses capítulo 4 y 5, y notaremos que después del arrebatamiento, el arrebatamiento es en Primera Tesalonicenses capítulo 4, en el capítulo 5 dice destrucción repentina. Y esto es interesante porque el mismo versículo de Zacarías es el 3, que muestra que la maldición va volando sobre toda la tierra para destruir a las naciones de la tierra. Ese mismo versículo es el mismo que en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3, igual que el versículo 3 de Zacarías, muestra la destrucción repentina. Probablemente Zacarías 5:3 habla de lo mismo que Tesalonicenses 5:3. Te lo repito por si hay alguien de lento entendimiento. Lo más probable es que Zacarías 5:3 hable exactamente de lo mismo que Tesalonicenses 5:3. ¿De qué hablan los dos? Guerra nuclear. Es coincidencia que Dios en el mismo capítulo y en el mismo versículo hable de guerra nuclear. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 5:3, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Destrucción repentina lo causa un arma nuclear, hermanos, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. No es coincidencia, hermanos, que Zacarías, y amigos, que Zacarías 5:3 hable lo mismo que Tesalonicenses 5:3. Yo veo el arrebatamiento de la iglesia en el capítulo 4 de Tesalonicenses, igual que en Apocalipsis 4, y veo la destrucción repentina de la guerra nuclear en el capítulo 5, como lo veo en Zacarías 5, como lo veo en Tesalonicenses 5, como veo en Apocalipsis 5. Todo concuerda, hermanos, en la Escritura, todo concuerda. Esa maldición volará y destruirá a los impíos no arrepentidos, a la gente que no tiene la circuncisión de Cristo en el corazón. ¿Entiendes esto? ¿Entiendes cómo la Biblia se entrelaza y se interconecta? 1 Tesalonicenses 5 con Zacarías 5, y en el mismo versículo, en el 3, hablan del mismo evento, el mismo suceso. Te tienes que arrepentir ya hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Dios no se va a llevar al cielo a nada inmundo. No se va a llevar borrachos, no se va a llevar fornicarios, no se va a llevar maldicientes, no se va a llevar idólatras, no se va a llevar adúlteros, no se va a llevar mentirosos, no se va a llevar ladrones, no se va a llevar avaros, no se va a llevar gente tibia, se va a llevar gente santa que le ama. Y los demás serán dejados aquí a la tierra a la destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Por eso mi Dios puso este programa, para invitarte al arrepentimiento, invitarte a vivir tu vida para Jesús, no para ti, para Jesús. Déjame decirte que el Dios que destruyó Sodoma y Gomorra por fuego y azufre del cielo es el mismo Dios que sigue estando sentado en su trono en el tercer cielo. No es un Dios diferente, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo. Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Dios que destruyó a Sodoma y a Gomorra va a permitir que ese rollo volador llamado maldición vaya sobre toda la faz de la tierra. Y mira, Zacarías lo vio arriba, dice que alzó su mirada. Vuele, porque los ojos de billones de seres humanos mirarán las estelas de los misiles nucleares, mirarán las explosiones nucleares en la estratosfera intentando detener las cabezas nucleares que volarán por miles, decenas de miles en el cielo, yendo directo a impactar a las ciudades objetivo y blanco. Y déjame decirte que cuando tú analizas los principales objetivos nucleares, te das cuenta que las ciudades principalmente que serán golpeadas son las más pecadoras de la tierra. Y Dios advierte años antes de que suceda. La gente está pecando a gusto y no saben que hay un Dios justo, 3 veces santo, sentado en su trono en el cielo, que está a punto de decir, ¡basta! Empieza la ira, y derramar su copa de la ira sobre la tierra. ¿Puedes escapar de un arma nuclear? No sabes lo que se siente, que la alerta nuclear se active en tu teléfono, se active, te avisen, se active en tu pantalla y te digan, tienes 10 minutos para esconderte. 10 minutos para correr, busca como puedas, métete en una cloaca, métete en un caño, donde sea, tienes 10 minutos. Viene volando la cabeza nuclear.
No tienes tiempo para despedirte. Imagínate tus niños, los ancianos, los que corren despacio. Imagínate cómo la gente se va a pisotear, entra el pánico y se matan aplastados antes de que venga el arma nuclear. Las ciudades más pecadoras de la Tierra son las que principalmente serán impactadas. California, San Diego, Nueva York, París, Moscú. Tú conoces la lista. Ciudades que pisotearon el Evangelio de Jesús, que lo desecharon, les dio vergüenza el Evangelio. Ahora vamos a seguir leyendo. Verso 4. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos. Y mira lo que va a pasar para que te quede bien claro que Zacarías 5 sí está hablando de una guerra nuclear. Dice, y vendrá a la casa del ladrón. O sea, ese rollo va a venir a la casa del ladrón, con las mismas dimensiones que un misil nuclear. De 10 metros de largo o 9 metros de largo por 4.5 metros de ancho. Vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿Por qué dice permanecerá? Porque la radiación permanece hasta por 100 años o más. Y dice la consumirá. La palabra consumir en hebreo se dice kalá. Kalá significa destruir, cesar de existir, ser quitado o removido, ser desperdiciado o perecer. Ciertamente, todos los significados de Kalá indican destrucción absoluta, completa y total. Y dice que va a permanecer esa maldición en su casa. Cuando un arma nuclear cae en un lugar, la radiación permanece en ese lugar por muchos, muchos años. Esa maldición que Dios hará volar caerá en las casas de los ladrones, en la casa de los que juran falsamente, de los mentirosos, y destruirá sus casas, las consumirá con sus maderas y sus piedras. Y para consumir una piedra se requiere una temperatura altísima. ¿Cuál es la temperatura de un arma nuclear? 11,000 grados centígrados aproximadamente. 11,000 grados centígrados. Con Dios no se juega. Dios ya se cansó de los abortos, de los divorcios, de los adulterios, de la brujería, de la rebeldía, del satanismo, de la apostasía. Dios ya se cansó y su juicio viene sobre la tierra y las naciones. Tú ya conoces a personas que van a morir en las guerras nucleares, sea por los impactos directos o por el efecto secundario, el invierno nuclear, la contaminación del agua, la generación de tumores y cáncer, la radiación. Cuando entre la guerra nuclear se levantará polvo sobre la tierra, desencadenará un invierno nuclear. ¿Qué le va a pasar a los cultivos? ¿Qué le va a pasar a la economía? ¿Qué le va a pasar a la agricultura? Si tan solo, escúchenme, si tan solo esta tormenta invernal de Canadá, Estados Unidos y México hizo que México recibiera menos gas para poner a andar las centrales eléctricas y ciudades mexicanas pueden tener apagones de electricidad solo por una nevada que dura una semana máximo, imagínense un invierno nuclear que dura años. No va a ser como Hiroshima y Nagasaki, va a ser miles de veces peor, porque estamos hablando de decenas de miles de armas nucleares siendo empleadas. Quiero hablarte un poco de la semejanza con el rollo volador que vio Zacarías y el arma nuclear más poderosa que existe sobre la Tierra, que hizo Rusia, el Sarmat 2 o denominado el Satán 2. Este misil tiene 35.5 metros de largo, tiene 3 metros de ancho, muy semejante a las medidas del rollo volador llamado Maldición que vio Zacarías volando, que recorre toda la tierra. Recordemos que el codo no es una medida exacta, es una medida aproximada porque existe codo babilónico, codo egipcio, codo hebreo, pero es aproximadamente 45 centímetros. Por eso puede variar. Estamos hablando de variaciones porque no conocemos exactamente cuánto medía el codo. El Sarmat 2 pesa 208 toneladas. Tiene una velocidad de 25.500 kilómetros por hora. ¿Sabes lo que se necesita para parar un misil que vuela a 25.500 kilómetros por hora? El Sarmat 2 alcanza un Mach 20. Puede portar hasta 16 ojivas nucleares.
el Sarmat 2 tiene una capacidad destructiva de 50 megatones y no hay un Sarmat 2, déjame decirte. El Sarmat 2 produce un efecto destructivo 2000 veces superior a Hiroshima y Nagasaki. Sí, lo escuchaste bien. Junta 2000 Hiroshimas, junta 2000 Nagasakis y eso es un solo Sarmat 2. Jugaron con Dios, se burlaron de Dios esta humanidad y ahora Dios se burlará de ellos. Imagínate un misil que destruya 2000 Hiroshimas de un solo golpe. Ese es el Sarmat 2. Puede destruir toda Francia de un solo golpe, puede destruir todo Texas de un solo golpe, sin pestañear. O puede destruir varias ciudades al mismo tiempo porque la mayoría de los misiles balísticos intercontinentales denominados ICBMs salen al espacio y en el espacio abren sus múltiples cabezas nucleares, no son una, son muchas, y entre todas las cabezas nucleares tienen muchos señuelos. Las defensas antiaéreas tienen que seleccionar uno de las múltiples cabezas nucleares que vienen bajando a toda velocidad, una velocidad hipersónica. Primero sube al espacio y después bajan, pero no baja uno, bajan como 10 o 16 o 20. Entonces las defensas antiaéreas tienen que rápidamente seleccionar uno y destruirlo. Pero puede que ese no sea la cabeza real, puede que ese sea solo el señuelo. El señuelo viene vacío y entran a una velocidad asombrosa. Hoy en día se sabe que poco harían las defensas antiaéreas contra un arma nuclear. Entonces la estrategia es manda otra arma nuclear que explote en el espacio y esperemos que las destruya antes de que éstas impacten. Déjame decirte que cuando estalla un arma nuclear en el espacio o en la estratosfera, todos los circuitos electrónicos quedan fritos. No prenden los automóviles, no prenden los refrigeradores, las planchas, los marcapasos. Mandan a la sociedad moderna dependiente de electricidad a la edad de piedra. Todos los circuitos electrónicos quedan fritos. Si estabas en un elevador, te quedas atrapado. Si tu familiar tenía un marcapasos, se detiene. La guerra nuclear trae apagones masivos previos y posteriores a los impactos. ¿Por qué? Porque las defensas antiaéreas, como ya te expliqué, explotan en el espacio y fríen los circuitos electrónicos. Estos se llaman bombas de pulsos electromagnéticos. Entonces, esto viene sobre la Tierra, ¿sí? Te voy a dar algunos datos. Dios es celoso con sus hijos, así que si estás caminando de manera incorrecta, estas son las señales, las cuales son los tiempos donde tenemos que arrepentirnos y caminar rectamente, porque Cristo está a punto de venir a arrebatar a su iglesia. Y si estás caminando incorrecto, esto no es del agrado de Dios.